Muy buenas noches para todas las familias de Diseños de Vida. Quiero dar una cordial bienvenida y un abrazo virtual para todos los que se conectan a través de este altar familiar Berkat, que sea una manera muy edificante para todos nosotros, que en este tiempo de coinonía familiar, todos nosotros nos podamos sentir convocados delante del Señor para aprender una enseñanza. Yo sé que hay algo de parte de Dios para nuestros corazones. Así que bienvenidos para este tiempo de altar familiar, y me gustaría que antes de arrancar en este espacio pudieras allí en tu casa recibir esta hermosa promesa de parte de Dios, que se encuentra en el Evangelio según Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón solo viene para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Realmente es el Señor que nos provee de una vida abundante, y esta promesa Dios quiere que la traslademos a nuestra vida familiar. Él quiere darnos de sus mandamientos y de sus principios, y que a través de ellos podamos tener fluidez y podamos tener armonía al interior de nuestras familias. El tema de esta noche tiene que ver con algo muy importante, pero antes de iniciar me gustaría hacer una pequeña oración. Allí donde estás, por favor, cierra tus ojos y únete conmigo a esta oración. Vamos a entregarle este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora te bendecimos, te adoramos, oh Dios, y queremos pedirte que a través de este espacio familiar, que sea tu presencia la que inunde nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, llena nuestras vidas. A veces nos encontramos al interior de nuestro hogar, tal vez resecos en nuestras relaciones, y por eso te pedimos, oh Dios, que tú, con tu presencia y con tu unción poderosa, puedas sanar heridas, Señor, al interior de nuestros hogares. Señor, todo aquello que esté manchando los corazones de los esposos, de los hijos, Señor, que tú seas llenando y sanando toda herida. Y Señor, te presentamos esta oportunidad para que tú, Señor, dirijas este espacio maravilloso que sé que va a ser de dirección para cada una de nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el tema de esta noche en nuestro altar familiar Berkat, un asunto de vida o muerte. El tema de este altar tiene que ver con el concepto, la importancia del concepto de la palabra bendición. Para nosotros los cristianos esta palabra juega un papel muy importante como un indicador de crecimiento en la vida del ser humano. Y es que el estudio de la bendición siempre comienza en el contexto de la aceptación paternal, es decir, dentro de la relación entre padres e hijos. Sin embargo, las Escrituras, dentro de ellas podemos encontrar algunos principios que pueden ser usados en cualquier relación íntima. Por ejemplo, es el caso del esposo. El esposo puede aplicar estos principios al bendecir a su bella esposa. Así como la esposa también puede aplicar este principio de cómo bendecir a su esposo. Y no solamente son los cónyuges, también lo podemos hacer a nivel de amistades. Podemos fortalecernos cuando bendecimos a los nuestros. ¿Por qué? Porque incluimos en nuestra bendición, podemos incluir estos elementos tan poderosos y tan hermosos. Podemos usarlo. Pero ahora traslademos estos principios, vamos a trasladarnos al plano familiar, porque al traerlos al interior de nuestra familia, esto puede generar como fruto, puede traer más amor, abundante amor, puede traer también sanidad para nuestras vidas y también esperanza para todos nosotros. Por eso quiero que en esta noche recordemos lo que en el libro de Deuteronomio nos habla el Señor, este asunto tan importante que como creyentes necesitamos tomar cada día. Y vamos a verlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, y voy a leerlo a favor de ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. En un antiguo altar familiar he retraído estos versículos, pero
hoy quiero traerlo desde una perspectiva totalmente diferente, un poco diferente. Y retomando estos versículos de Deuteronomio, aquí está hablando acerca de dos elecciones que podemos hacer y todos los días necesitamos hacerla. La primera de ellas tiene que ver con la primera elección. ¿Elegimos vida o elegimos muerte? Y aquí en estos versículos la palabra hebrea traducida como vida en este pasaje conlleva la idea de movimiento. Es decir, las cosas cuando están vivas son las que se están moviendo, pero estas cosas que se mueven hacia alguien o hacia algo. Así que la primera elección que tenemos nosotros como creyentes es movernos primeramente a Dios y hacia las personas. Cuando lo hacemos, le agregamos vida así a nuestras relaciones. Por ejemplo, quiero que pensemos por un momento cómo funciona y cómo es la dinámica de un matrimonio exitoso o de un matrimonio bueno. Los cónyuges, el uno al otro, se buscan y se apoyan y trabajan como coequiperos, ¿sí? Y se están moviendo, pero cuando se mueven, lo hacen para unirse uno al otro. Pero en este mismo pasaje dice que también podemos escoger la muerte. La palabra traducida como muerte también implica aquí la palabra movimiento, pero ojo, ya el movimiento no está centrado en irse hacia el otro. El movimiento ya no se está centrando hacia algo o hacia alguien. Ese movimiento está indicando que se está moviendo, pero para alejarse. Y es una idea totalmente contraria al concepto de la vida. Entonces esta idea sugiere que la muerte significa alejarse de otros, de la vida que le hemos edificado y hemos compartido con las demás personas. Entonces, ahorita que veíamos hace un momento el ejemplo de este matrimonio exitoso, vamos a trasladarlo al lado contrario. Podemos pensar entonces en un matrimonio que se encuentra en crisis, un matrimonio que está enfrentando un desafío y hay una coyuntura, una crisis, una adversidad. Entonces, cuando hay muerte, los cónyuges deciden moverse, pero cuando se mueven se están alejando el uno del otro. Y cuando alguno de los cónyuges hace esto, la relación comienza definitivamente a morir. Cuanto más se alejan el uno del otro, tanto más problemático es su matrimonio. Y esto es terrible. El desafío que en esta noche te traigo es que cuando tú hagas este movimiento, no lo hagas para alejarte de los tuyos. Hazlo para acercarte a los tuyos. Porque fijémonos esta contraparte. Podemos movernos, pero lo estamos haciendo para alejarnos los unos a los otros. Ahora bien, tenemos la primera elección que es la vida o la muerte, pero ahora nos vamos con la segunda elección, la bendición o la maldición. Nosotros como iglesia siempre anhelamos la bendición, ¿cierto? Pero para entender esta segunda elección que se le dio al pueblo de Dios en los días de Josué, si lo recordamos, Josué estaba intentando decirle al pueblo que era el momento de elegir. Entonces, ante esto debemos observar lo siguiente, que aquí la palabra hebrea usada, la primera palabra hebrea usada para bendecir es arrodillarse. Arrodillarse. Por ejemplo, quiero que miremos en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 11. Génesis 24, capítulo 24, versículo 11 en la primera parte, y quiero leerlo a favor de ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice: hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo, justo a las afueras de la ciudad. Quiero retomar un poquito de estos versículos porque recordemos el contexto de este versículo. Aquí el criado de Abraham estaba buscando esposa para Isaac, para su amo. Y él hizo que los camellos, como iba en búsqueda de esa esposa, entonces él iba con sus camellos y la idea era que los camellos descansaran. Entonces aquí esta palabra está utilizándose aquí para que al referirse, al arrodillarse, se le está dando el valor, ¿sí?
¿Cuál? ¿Cuál es el valor? Arrodillarse ante alguien es una figura gráfica para asignarle valor a esa persona. Cuando el camello se arrodillaba, estaba insinuándole al amo que pudiera montarlo, que pudiera subirse hacia sus lomos. Y esto tenemos que trasladarlo como un principio para nuestras vidas. Realmente arrodillarse ante alguien es una figura muy importante, muy gráfica, que podemos nosotros también tomarlo. Le estamos dando valor. Cuando bendecimos, le damos valor a esa persona. O sea que, en otras palabras, cuando tú y yo bendecimos a los nuestros, bendecimos a alguien, en realidad lo que le estamos queriendo decir es: escojo tratarte como alguien de muchísimo valor para mi vida. Qué interesante, ¿cierto?, esta primera ilustración. Y junto a esta primera figura viene una segunda expresión bíblica. La palabra para bendecir y una palabra similar para honor también lleva la idea de agregarle peso o valor a alguien. Y quiero que allí donde estás tú pienses en esta figura importante, una balanza en la cual le podemos colocar algunas monedas. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, la forma en que se determinaba cuánto valía una moneda era precisamente poniéndola en una balanza. Entonces, cuanto más peso tenía esa moneda, cuánto mayor era su valor. Ahora vamos a unir estas dos ilustraciones. La ilustración de que el camello se arrodillaba ante su amo para que él pudiera montarlo, y la ilustración de la balanza en la cual se le pueden agregar esas monedas valiosas. Uniendo esas dos ilustraciones, en realidad lo que nosotros hacemos al bendecir a los nuestros es que quiere decir que la persona es de tanto valor para nosotros que nosotros escogemos agregarle valor a esa vida. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es el poder bendecir a las personas! Es una maravilla. Hay un secreto muy, muy valioso que ojalá tú y yo pudiéramos practicarlo a diario al interior de nuestras familias. Cada uno de nosotros puede elegir también maldecir a otras personas en lugar de bendecirlas. Por ejemplo, la palabra maldecir, a veces estamos acostumbrados que maldecir es decir malas palabras. Y en realidad maldecir también es dejar de bendecir. Como padres a veces dejamos de dar una palabra de bendición a nuestros hijos. A veces dejamos de bendecir a nuestro cónyuge. Y en este pasaje la palabra maldición tiene una ilustración bastante también muy, muy significativa. Significa literalmente la palabra maldición, que es un hilillo de agua. Ya no es una corriente grande, sino un poquito de agua que fluye, pero es una corriente, también da la idea como de una corriente de agua llena de barro. Es una corriente sucia, ya no es el agua pura que fluye al interior de esa vida. Y lo más curioso es que ese hilillo o esa corriente de agua se encuentra obstruida por un dique o por algo que esté dañando el fluir normal de esa corriente. Así nos pasa a veces en las relaciones. Y por ejemplo, para el pueblo de Josué, que vivía en tierras desérticas, cortar el agua, ponerle algo, era cortarle la vida misma al pueblo. Ya no podían vivir. O sea, ellos tenían un significado realmente importante. Nosotros también debemos traer este principio a nuestras vidas. Realmente cuando maldecimos a alguien, estamos diciéndole a esta persona: decido cortar de tu vida la corriente de agua para tu vida. Y eso es terrible. Recuerda que maldecir no solamente es hablar mal. Maldecir también significa dejar de bendecir. Quitamos, por ejemplo, las acciones que podrían darle vida, fluir esa vida, esas corrientes de agua de vida en la persona, ¿sí? Le estamos restando valor. Entonces, vamos a ver que la bendición, tal como se describe en las Escrituras, siempre incluye dos elementos. Realmente incluye más elementos, pero he traído en esta noche dos elementos importantes. ¿Cómo puedo bendecir a mis hijos? ¿Y por qué es tan importante la bendición para mi esposo y también para mis hijos? Muy importante. Así que, primer elemento de la bendición.
tiene que ver con un toque apropiado y significativo. Toque apropiado y significativo. Y escuchen este dato, amadas familias. Aproximadamente el ser humano posee unos 5 millones de terminaciones nerviosas en 2 metros cuadrados de piel. Esto es maravilloso lo que Dios hace. Realmente la piel, el sentido del tacto recoge demasiada información con todas estas terminaciones nerviosas. Y estas terminaciones nerviosas nos mantienen en contacto con el entorno y también nos proporcionan información del mundo exterior. Pero hay algo maravilloso. Realmente los científicos han determinado que es en el útero de la madre, allí cuando el bebé está gestándose en su vientre, es allí donde se empieza a formar ese primer sentido, el sentido del tacto. Primero tiene que aparecer este y luego los demás. Esto es maravilloso. Y es tan maravilloso el toque, el tacto, el sentido del tacto, que los bebés prematuros ganan peso cuando se les acaricia, cuando se les toca, cuando las madres canguros empiezan ese proceso, ese tratamiento, los bebés ganan peso. Y no solamente los bebés. Por ejemplo, nosotros los adultos, para aquellas personas que sufren y tienen síntomas de depresión, el poder tocar a las personas reduce significativamente esos síntomas de depresión. Se reduce también el dolor, el estrés y también, importante, se mejora la función inmunitaria. ¡Qué maravilloso! Entre más abracemos y toquemos a los nuestros, pues también podremos ahí activar esas defensas contra cualquier tipo de enfermedad. Ahora quiero que miremos con todo esto de la pandemia. Resulta que también los científicos se han dado cuenta que se ha originado un nuevo trastorno y tiene que ver con el trastorno de hambre de piel. Esto es un trastorno nuevo y ha surgido debido a lo que, el trastorno de hambre de piel, en primer lugar, es ese deseo profundo de estar en contacto físico con otra persona, pero es ese deseo que ha aumentado, pero cuando esa ausencia se prolonga mucho, ya se convierte en un trastorno. Realmente todos nosotros, cuando dejamos de hacerlo y nos abstenemos de abrazarnos, sufrimos realmente a nivel emocional. Y esto, por ejemplo, me gustaría que allá en casa usted pudiera mirar este texto de la Biblia donde antiguamente se le daba valor precisamente al toque, a ese toque apropiado y significativo. Y por eso quiero que miremos el libro de Génesis, capítulo 27, Génesis capítulo 27, versículo 26, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: luego Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Ahí estamos notando cómo el padre le está pidiendo a su hijo que se acerque. Recuerda, movimiento para acercamiento. Ahí está. Y está ese elemento precioso del toque significativo. Isaac le está pidiendo a su hijo un beso. Le está diciendo que quiero besarte. Y estas son lazos que unen. Pero fíjate cómo Dios puede dar este querer en la vida de su padre Isaac para su hijo. Amén. Entonces podemos ver en este momento cómo en antaño los patriarcas y los padres en el Antiguo Testamento, ellos daban una profunda importancia para la bendición. Y cada vez que se daba la bendición, el toque significativo proveía un trasfondo amoroso a las palabras que se expresaban, ¿sí?, en el momento que se estaba dando esa bendición. Por ejemplo, el besar, el abrazar, el imponer las manos hacia sus hijos, todo eso era parte de dar la bendición. Quiero darte otro dato curioso. Según un estudio, los equipos deportivos que tienen contacto físico cuando celebran, es decir, cuando chocan la mano, están contentos, están felices porque han ganado algún partido y cuando hay ese momento de celebración, pues según este estudio, pues esos equipos pueden jugar de una forma más cooperativa y pueden ganar más partidos. Traslademos este principio que tienen estos equipos al interior de nuestras familias.
Esta podría ser una ilustración para nosotros. Entre más celebremos juntos victorias y aún derrotas, cuando utilizamos el abrazarnos en familia, el poder tener esos tiempos de acercamiento, pues hará que trabajemos mejor de manera cooperativa. Yo creo que sí, yo creo que Dios nos está hablando en esta noche para acercarnos, no para movernos y para alejarnos, no, para acercarnos mutuamente. Por eso te hago esta pregunta. ¿Hace cuánto dejaste de tocar a tu esposo y a tus hijos? ¿Hace cuánto que no lo haces? A veces cometemos el gran error de poder hacerlo con las personas de afuera, pero realmente el Señor desea que tú y yo lo hagamos primeramente con los nuestros. Y es hacia nuestra familia que va dirigida esta palabra, no hacia los demás solamente. Es muy importante que prioricemos esta clase de relación íntima. Es con nuestra familia, no con los de afuera. Ahora, el primer punto tenía que ver con un toque significativo, ¿cierto? Ahora, en este segundo punto, tiene que ver con un mensaje hablado. No solamente hace falta el poder abrazarnos y tocarnos, también es necesario el poder expresar una bendición con nuestros labios. A veces nosotros los padres asumimos que por el simple hecho de estar presente con nuestros hijos, nosotros le estamos dando una bendición a ellos. Y esto es un concepto completamente equivocado. No es así. No basta con estar presente. Necesito dar una palabra de bendición a los míos. Y es que la bendición solamente puede cumplir ese propósito cuando es puesta en palabras. Así no colocamos palabras, si no enviamos ese mensaje, esa bendición, con mensajes de palabras, pues el propósito no se va a cumplir. Y también podemos hacerlo no solamente a nivel de palabras, es muy importante que en el momento que vayamos a bendecir a nuestra familia, también lo podamos hacer de manera escrita. A veces no podemos recordar y no tenemos en la mente qué decirle a nuestros hijos o qué decirle a mi cónyuge. Es muy importante a veces que podamos escribir una bendición sobre aquello hermoso que Dios ha colocado en tu corazón. Hazlo, te reto a que lo hagas. Y yo sé que el Señor va a colocar en tu corazón palabras, vas a soltar palabras de vida, palabras de bendición para los tuyos. Cuando Dios nos bendijo con el don de su Hijo, y yo quiero que ahí podamos leerlo, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 14, en la primera parte. Juan capítulo 1, versículo 14, en la primera parte dice, y aquel fue el verbo o la palabra, el que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Cristo. Cristo es el que se hizo hombre. La palabra de Dios se hizo realidad en nosotros. Y Dios siempre ha sido un Dios que habla. Dios siempre ha sido un Dios que siempre está enviándonos su mensaje, está hablando hacia nosotros. El verbo es Él. Amén. Ahora, con todo lo anteriormente expuesto, la elección es nuestra, ¿sí? Elegimos la vida o elegimos la muerte, elegimos la bendición o elegimos la maldición. ¿Escogerás tú la vida y te acercarás a los tuyos o realmente tú escogerás la maldición? Y recuerden que maldición tiene que ver con alejarte de tu familia. Cuando te alejas, le estás provisionando maldición, muerte a tu familia. Escogeremos bendecir a nuestros seres queridos y al Señor arrodillándonos primeramente a Él, al Señor, y pesando nuestra balanza a favor de ellos, abriendo vida abundante en sus corazones. ¿Escogeremos maldecirlos? Yo creo que no. Creo que en el corazón de cada uno de nosotros siempre está el deseo de bendecir, pero te reto para que lo empieces a hacer desde ahora. Recuerda que maldecir es dejar de bendecir. Hemos dejado de lanzar una palabra de bendición a nuestros hijos. Si estamos listos para escoger la vida y la bendición, seamos aún más específicos. Si tenemos que escribir alguna bendición, hagámoslo. Y recordemos lo que en antaño la bendición se daba en tiempos de los patriarcas. Y cómo hoy
retomando este principio, hoy nuestro cónyuge, hoy nuestra familia también necesita escuchar de nosotros estas bendiciones preciosas. Y a veces le restamos importancia a la edad. A veces decimos, es que está muy pequeñito para recibir una bendición. No, a cualquier edad que tengan nuestros hijos, en cualquier momento podemos enviar una palabra de bendición. Por eso, para terminar, como dinámica familiar, esta podría ser un ejemplo de cómo los padres pueden bendecir a su hija. Por ejemplo, voy a decirlo, hay una hermosa oración que he retomado del libro de la doctora Mary Ruth Schwab, cuyo libro se llama Bendice a tus hijos diariamente. Es un libro súper recomendado porque allí podemos mirar a forma de bosquejo cómo podemos bendecir de manera verbal nuestros hijos, cómo podemos hacerlo, porque a veces nos quedamos cortos en palabras, no sabemos qué decir, no sabemos cómo pronunciar una bendición, pero con este libro, si lo puedes obtener, puedes tener una guía. Y por eso he traído en esta noche una pequeña guía de cómo puedo, como mamá y papá, bendecir la vida de mi hija. Esto es válido para cualquiera. Yo lo he traído en esta noche para tu hija, pero también puede ser aplicado para un hijo y también puede ser aplicado para la vida de tu cónyuge. Y dice así esta hermosa bendición: hija mía, te bendigo con un esposo amoroso. Te bendigo con un esposo amoroso que se una a ti y te considere como parte de su propio cuerpo, que te ame como Cristo ama a su iglesia y que esté dispuesto a dar su vida por ti. Que Dios escoja para ti un hombre que te sea fiel para toda la vida y que siempre vea en ti la belleza de la mujer con quien se casó. Que te honre como la tierna compañera en tu matrimonio y que nunca te cause dolor o daño. Que siempre te provea de tal manera que te permita cumplir tus deberes como esposa y madre. Que siempre esté pendiente a tus necesidades físicas, espirituales y emocionales. Este es un ejemplo muy hermoso de cómo podemos bendecir la vida de nuestros hijos. Señor, en esta hora te queremos dar gracias. Padre, perdónanos porque hemos invertido el tiempo en maldecir a nuestras familias. Hemos perdido el tiempo en dejar de bendecir a nuestra familia. Aquí te presento cada hogar, Señor. Aquellos que están en crisis, como aquellos, Señor, en los cuales los problemas no han sido tropiezo para sus vidas. Y te presento cada una de estas familias, Señor, solamente para que tú te sigas glorificando, Señor. Tú sabes la necesidad y conoces cada coyuntura, Señor, cada crisis que están viviendo mis hermanos. Incluso oro por aquellas personas que tal vez sea la primera vez que escuchen esta palabra. Te pido, Dios, que tu presencia sane, oh Dios, los corazones quebrantados. Sé que de pronto hay familias quebrantadas, hogares tal vez resquebrajados en sus relaciones. Hoy oro, Señor, para que tú sanes y restaures las relaciones, Señor, al interior de cada una de las familias. Permite, oh Dios, que le podamos darle valor a nuestra familia, que esta palabra, la bendición, la podamos, Señor, implementar cada día cuando nos levantemos. Tengamos esa oportunidad preciosa de bendecir a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Cada día, Señor, al levantarnos, cuando estamos con ellos en cada momento importante de la vida, pero también cuando estamos despidiéndonos para irnos a dormir. En cada momento, en cada situación, oh Dios, es la oportunidad para bendecir a los nuestros. Hoy te quiero dar gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amadas familias, para mí es muy grato poder traer esta palabra tan bonita que Dios ha colocado en mi corazón para cada uno de ustedes. Quiero invitarles para en una nueva oportunidad. La próxima semana tenemos la oportunidad de tener otro altar familiar Berkat. Y quiero que allí usted se prepare. Sé que el Señor nos habla todos los días. La palabra que hoy has recibido la guardes, pero que también empieces a practicarla desde ahora con los tuyos. Muy buenas noches y que el Señor les bendiga.
Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Si tienes alguna petición en particular o tienes palabras de agradecimiento a nuestro poderoso Dios, no dudes en dejarlo en los comentarios. Dios te bendiga grandemente hoy y siempre.